Hola a todos, bienvenidos a este diálogo con Carlos Rossini, director de Ciudad, bueno, una peli colectiva que también forma parte de Julio Hernández Cordón, Maya Godet y Nuria Ibáñez. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias. Gracias por la Oye, invitación. primero, antes que todo, antes de preguntarte cualquier cosa en específico, ¿tú cómo defines Ciudad? O sea, es una película que es un documental, como si lo definimos de manera sencilla, pero que no tiene una narración, digamos, convencional, que está, digamos, alejado de lo que en los últimos años se ha conocido como un documental que pues, tiene una historia, un clímax y se centra en dos, tres personajes. ¿Tú cómo la definirías y cómo la pensaste antes de hacerla? Creo que tiene que, o sea, definir esa película es complejo para mí también, por más de que la haya estado pensando tantos años y ejecutando un par de años más. Creo que claramente es un documental, aunque yo hace millones de años que la verdad es que una película es una película para mí. Claro. Creo que la difiere es exactamente lo que dices, es este rollo de que es una película que no, o sea, apuesta por el espacio cinematográfico, mucho más que estar apostando por una historia o una narrativa o un arco de personaje, sino que a la medida que se van construyendo secuencias que habitan ese espacio cinematográfico que se está construyendo, es una película que se va redefiniendo. Es una especie de una generación, de un mapa o de un mapa de vivencias o una especie de es la creación de un territorio compuesto de muchas vivencias que la película desea encontrar y compartir. Entonces, creo que por ahí va la definición, aunque es muy difícil definirla justamente. O sea, podrías decir es un retrato de De la una ciudad. ciudad. Sí. Y dices, bueno, pues es un retrato relativo, porque en realidad va retratando los intereses de los directores, de lo que plantea cada uno que le interesa ver. También podrías decir es una sinfonía de una ciudad como es la asociación más rápida que hace la gente y la segunda más rápida. Ujú. Los cinéfilos hacen esa asociación inmediata con una sinfonía de una ciudad. Pero al mismo tiempo la segunda es un cadáver exquisito. No, o sea, si bien ninguna de esas es correcta, toda es todo eso, pero es una película de lo que sí, es una película que está planteando claramente una invitación a una generación de un territorio a partir de los encuentros que te puedas dar en una ciudad. Y esa generación de territorios y vivencias es claramente una apuesta por el lenguaje fílmico, por el encuentro, que creo que es de las cosas más importantes del poder del cine, cuando el cine sucede en la pantalla, sucede esta cosa que es el encuentro, que es el encuentro de un espectador con otras subjetividades. Ujú. Entonces, esa variedad de subjetividades que se encuentran en una sala de cine, creo que es de lo más importante que uno puede anhelar de su trabajo. Creo que en Ciudad sucede de una manera que nos gusta mucho. Eh, tanto a mí, que soy como el que invitó a la banda a que se sume a esta peli extraña en donde decimos, a ver, no hay una historia, no hay lo que se llama un desarrollo, un conflicto y un montón de cosas, hay un espacio que se va desarrollando, hay un espacio que se presenta, hay un espacio que termina y dentro de ese espacio hay un montón de cosas que son invitaciones a descubrir o reobservar cosas que ya conocemos, pero desde una mirada un tanto diferente, creo, no sé. Sí, Mejor sí, ahí que hablen los que la vieron. O sea, te claro. preguntaría a ti. Es una más. Oye, ¿y por qué, digo, ya sea una sinfonía, un retrato, como queramos definirlo, o sea, por qué decidís hacerlo sobre una ciudad? Y si en algún, como la Ciudad de México, pues que es como muchas ciudades, yo diría, en vez de una sola en realidad. Y si en algún punto como que lo viste demasiado ambicioso, tomando en cuenta pues que una película dura hora y media en promedio y hacer algo, digamos, como de dimensiones, no, o sea, no diría como abstractas, pero como que no tan enfocado en algo, o quizás sí lo tenías muy enfocado y no lo sabemos en realidad porque vemos el producto final, pero ¿cómo fue ese planteamiento? Hay algo
que es importante de esta asociación, digamos, de imágenes. Vamos a llamarle así. Una película es un espacio donde las imágenes y los sonidos afloran y según cómo los vas construyendo, genera el espacio cinematográfico. ¿No? Es complejo. Cuando la primera vez que se me ocurrió la película, pues pensaba que yo me iba a enfrentar a una ciudad con una cámara y nada más, y que lo que iba a hacer es empezar, esta es la primera idea de la película que fue hace millones de años, hace 20 años, Mm, sí, 18 o 20 años, la primera vez que dije, mira, este es un lugar que merece una reflexión un poco más compleja. Y creo que en la primera idea, el génesis principal, creo que era algo así como, vamos a retratar a esta ciudad como un ente casi demoníaco, demoníaco en el sentido de que controla pulsos vitales, amarra pulsos vitales, encamina pulsos vitales, y como que la gente no, por ahí, cuando lo observas de ciertas maneras, al parecer no tiene como voluntades propias en el espacio público, sino que ya viene mm, con las voluntades predeterminadas desde antes que salieron del espacio privado, ujú. y entonces lo que se ve en el espacio público son pulsos, y es increíble, eso es una visión que me encanta. Y a la medida que fue evolucionando, digamos, dejé descansar la idea 20 años o 18 años o 15, no me acuerdo, hasta que volví a decir, oye, sí, un amigo que es productor de la peli, Batán, Sebastián Silva, me dijo, oye, hablemos de esta película. Y yo dije, ¿te cae? Sí, hablemosla, a ver qué pasa. Y, y en ese momento, cuando le empezamos a hablar, sí, 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 y él dijo, va, produzcámosla. Entonces, con Emiliano Altuna, y que tengo una compañía con él, Bambú, y con Batán decidimos emprender esto. Y apenas empezamos a emprenderlo, dije, o sea, pensar esta película desde solo un par de ojos es, es un anhelo un desacierto muy grande. ¿Por qué? Porque justamente son muchas ciudades, muchas experiencias. Esa visión que te acabo de decir que yo tuve cuando recién era nuevo en la ciudad, pues es una visión ya que me queda claro que es una visión muy íntima, muy privada, y que le quita el poder al espacio de representarse mejor. Al buscar más gentes, más invitados, más creadores, lo que haces es empezar a hacerle un poco más de justicia al espacio, porque hay otras visiones que no están acá adentro y que hay que hacerlas del hogar, porque en realidad digamos, no te voy a decir que es el inconsciente colectivo, pero es una vivencia que casi se asemeja a eso, ¿no? A un colectivo de mirada que podría ser. Al mismo tiempo lo piensas y 4 personas o 6 personas, porque también tienes que contar eh, al diseñador de sonido y al editor, que Ujú. también empiezan a aportarle a todo eso, pues empieza a ser un terreno en común. Y hace muchos años que yo trabajo de forma, me interesa mucho más en general, no siempre, pero en general me interesa mucho más como la formación de espacios colectivos, la formación de espacios de creación colectivos, de discusión, de solución de problemas que sean colectivos. Y el cine te lo permite. El cine es un espacio en donde puedes desdibujar la autoría de muchas cosas y empezar a dibujar algo, un ente nuevo que llega a partir de varios cerebros interactuando. Y eso es 20 veces más interesante para mí, ¿no? O sea, la visión de alguien sobre algo es algo que hasta cierto punto, si tienes una relación directa con la experiencia o que si tienes un consumo de experiencias de otros, empiezas a poder predecir. Y en cambio, la generación de algo colectivo no tantas veces es observable. Generalmente son procesos mucho más largos que conforman espacios, otros espacios. Generalmente no es la creación, porque el ego siempre está ahí como haciendo sus Sí. pulsiones de ahí para combatirse contra otros egos. Y claro, entonces creo que es como una super oportunidad para explotar y por ahí en el comienzo del proyecto dijimos invitemos más gente. Es así, o sea, a mí como que me dio responsabilidad y culpa pensar que podría haber hecho un retrato de un espacio o la generación de un espacio tan grande como este desde un par de ojos y una vivencia
bastante tonta como la vía, sino juntemos a otra gente. Es como mucho más interesante. Es algo que se puede hacer en el cine, pero que quizá no se hace tanto, ¿no? O sea, como que yo siento que como la necesidad de poner al director por encima de, y aparte a un director generalmente por encima de todo, porque además es la percepción que le llega a la gente, o sea, es película de tal persona. Y veo que como que sí te interesa, o sea, yo también me he planteado mucho eso como quién se atreva a publicar algo, a estrenar algo bajo el nombre de un colectivo, porque al final pues, es mucha gente la que está ahí detrás y al Sí. espectador, quizá no a ti, porque pues tú estás en el proceso o tú lo ves como un colectivo, pero al espectador le llega como que es la obra de un autor como si lo hubiera hecho el 95% de las cosas. Sí, a mí, digamos, como llevo tantos años en esto y como que empecé haciendo cine desde la asistonteada más simple y he estado en muchos cargos y me muevo dentro del cine Ujú. en muchos departamentos, lo que me pasa es que siempre lo veo como una creación colectiva. La idea del producto final, marketinearlo como cine de autor, es una idea de mercado, es una idea de Sí, mercado en donde los que dirigen, digamos, es una herencia directa, si bien mamona, pero directa del sistema de estrellas de Hollywood del principio del siglo XX, ¿no? Esta idea de generar asuntos identificables para poder mercadear mejor la historia como personajes que puedas individualizar. Cuando en la nueva ola o en otros lugares empiezan a identificar visiones de autores y se usan como se empieza a inventar la idea del cine de autor, pero si estás en una película más de 2 semanas seguidas, te das cuenta de la cantidad de cosas que aporta el equipo creativo. Es gigante la cantidad de sí, cosas que sí. aporta un equipo creativo. Entonces, no, como que no te debería estar eh, llamando mucho la atención eso, ¿no? Pero al mismo tiempo el mercado ha marcado esta idea del cine de autor. Si bien podemos decir que hay alguien que se imagina una película y hay alguien que la termina de hacer y se encarga de dirigirla desde, Sí, muchas de veces desde que seguirla, la sí. imagina hasta que termina y la sigue, la cantidad de mentes involucradas en crear ese espacio es mucha, digamos, ¿no? Y el que dirige no necesariamente dirige todo lo que sucede. Por eso hay otros directores, ¿no? En Sudamérica se llama el director de sonido, imagínate. Claro. Ahí está el director de fotografía, el director de sonido, está el director de la película. Porque cada quien se agarra al suave, el director de arte, todo el mundo agarra su pedazo y empieza a crear a partir de eso. Y cuando el espacio fílmico se termina de crear, lo que tenemos es claramente un producto que a veces cuando sucede bien empieza a pegar con todo y genera esta nueva experiencia que es el cine, ¿no? Esta que extrañamos tanto Desde hace mucho, sí. desde, desde hace un año y cacho. Oye, y hablando de estas personas que justo colaboran en este proceso, ¿por qué elegiste a Maya, a Nuria y a Julio? O sea, ¿qué tenían ellos que dijiste, bueno, los voy a invitar? Pues antes que nada, ¿qué tiene? Que son gente que tiene una mirada muy particular de la experiencia, que tienen un peso. Pero antes que nada que eso también, son gente a la cual respeto, estimo y tengo una relación de confianza con ellos. A Julio lo conozco desde la escuela, eh, de, digamos, desde hace 20 años, 20 y tantos años. A Maya la conozco hace menos tiempo, pero siempre la he admirado desde antes de conocerla ya en persona, que tiene un rato ya también, pero es un ojo, digamos, en la fotografía fija y en el documental con la película que hizo antes de Ciudad, es un ojo súper propositivo y que te pone en un lugar y te plantea unas intimidades y unos temas que no estarían, que no estarían dándose por ahí todo el tiempo. Entonces, eh, Nuria es así, Maya es así, Julio es así, son personas que tienen toda una narrativa desarrollada dentro del ejercicio de la mirada, para decirlo de alguna manera, aunque no es solo la mirada, sino la mirada es una manera genérica de llamar a una narrativa audiovisual. Ujú. Eh,
creo que eran personajes muy interesantes. La película también pasó por otras personas que iban a estar, pero que a lo largo del tiempo, en el proceso de producción, las agendas fue una locura poder coincidir Ya. con ellos. Y al final creo que el equipo que se armó es un equipo increíble. El rodaje lo disfruté muchísimo. Creo que a ellos les pasó lo mismo, eh, basado en lo que hemos hablado. Creo que disfrutaron mucho el proceso. Tanto Julio como Maya y Nuria hemos hablado del proceso y son procesos que nos han hecho descubrir lo que teníamos al lado, ¿no? Es volver a poner unos paréntesis, tanto espaciales y temporales, en un lugar y decir, ok, veámoslo, veamos qué está pasando acá. Y esa idea, digamos, creo que hizo un muy buen complemento. Creo que es un equipo muy bien armado desde ahí. También, digo, León Felipe González, que es el editor, es bueno, obviamente un gran aportante de la narrativa, tanto como Homie, José Miguel Enríquez, el diseñador de sonido, y Daniel Hidalgo en la música. O sea, también tenemos a Galo Durán en la música, con un poco menos de participación, pero también con un carácter muy grande, digamos. Es un equipo que claramente está elegido porque tienen mucho que aportar, porque tienen visiones muy como, como que hay una curiosidad y un interés en la experiencia humana y hay una generación de un espacio narrativo en toda su obra. Y creo que es importantísimo de que eso sucediera. Al mismo tiempo, yo ya había trabajado con unos de una manera más discreta, o habíamos hablado de temas, entonces sabía que había un diálogo ahí posible con todos ellos. Ya, Y las ganas de sorprenderme de lo que ellos podían aportarle a mi puntapié inicial, como dirían por ahí. claro. Oye, en esto que hablas del proceso del rodaje que disfrutaste y como en lo que conociste, porque supongo que conociste cosas que no conocías de la ciudad, hay como, pues hay un filtro que al final tú decidiste qué cara de la ciudad poner y porque además pues hay como mucho de dónde escoger. Y en esta idea de que la ciudad son muchas ciudades, estéticamente, económicamente, lo que más sobresale en la película al final es el barrio, que digamos es como para el cine es bastante recurrente que se recurra a ello pues para filmar algo que pues no sé cómo llamarlo, o sea, más folclórico, más, con más alma, no lo sé, porque no es lo mismo filmar colonias de sociedad alta que irse a donde tú te fuiste en la mayoría de los casos. En ¿Cómo mi, fue eso? en mi caso particular, creo que tiene que ver con la experiencia de vida cuando yo pensé la película. Cuando yo llegué a esta ciudad, esa es mi experiencia de vida. Lo que retrato ahí es lo que más me llamó la atención cuando llegué y que era mi experiencia, o sea, cotidiana, básicamente. De hecho, tuvimos muchas discusiones al respecto con León Felipe, porque justamente es algo que ahora lo ves y es folclórico. Hace veintitantos años probablemente tenía unos estigmas de representación folclórica o sórdida, Sí, sí, sí. pero una representación así documental en ese momento no existía. Entonces hay una mirada que yo creo que para los tiempos que corren trata de eliminar un poco el rollo de lo folclórico y de revalorizar la observación de eso, una observación un poco más justa del espacio, creo, justa, una palabra que no Sí, sé si claro. podría entrar acá, pero creo que tiene que ver con eso, con tratar de atinarle a algo que es gigante, que es muy grande, que cuando se ve se estampa de una manera muy compleja, que es, digamos, coincide con el rollo de cómo la experiencia probablemente de clase a veces se ha vuelto por la clase media un bien de consumo. Sí, sí, sí. Entonces, entonces es complejísimo porque dices, ¿a dónde vamos con esto? O sea, ¿qué estamos haciendo? Pero tiene que ver con también que hay una representatividad en mis secuencias que tiene que ver con lo que la atravesó. Hay de todo, las secuencias que a mí me tocó hacer. En el caso de Julio, son los barrios donde él creció, son los barrios que él transita en este momento en la bicicleta, son las vidas y lo mismo que puedes ver, no es lo mismo.
O sea, son gestos muy, muy acordes a lo que él elige también en sus películas de ficción. Sí, sí. Si tú ves eso, las secuencias de Maya son claramente una representación en donde está su preocupación en este momento. Y lo de Nuria también. O sea, al final, esto es algo que yo no lo había notado, pero Julio me lo dijo después de ver la película y dijo, ¿te diste cuenta cómo terminamos todos en una visión muy de una ciudad particular que no es esas otras ciudades que se han estado viendo? Es muy particular porque hay una unificación de clase muy grande, hay una unificación de territorios a pesar de que sea tan extenso y que no tiene nada Ujú. que ver. Y tiene que ver, creo que con que es una preocupación latente. No, no tanto con que es una marca vendible o un bien de consumo que podrías plantear, ¿no? Sobre el espacio. De hecho, hay una desfiguración hacia el final de la película del espacio sonoro, justamente para que no se asocie tan directamente a los otros productos de consumo que se pueden realizar a partir de una, una cosa. En el asunto por ejemplo, el mundo sonidero. El mundo sonidero es algo que yo descubrí apenas llegué, cuando se cerraba el centro de la ciudad y empecé a disfrutar ir los sábados a la calle, cuando se cerraban las calles alrededor de la Alameda y había fiestas cada 15 días. Y era fiesta popular y me encantaba. Después, gracias a una invitación de Mariana Delgado, me tocó formar parte de la parte de video del proyecto sonidero. Hicimos una narración hace tantos años eh, de esto y me quedé de amigo de la gente que está ahí en la película, que son amigos. Digo, de hecho, recientemente falleció eh, el duende, lo cual es como una de las cosas más tristes que nos ha tocado con el COVID, eh, que es uno de los personajes de la película. O sea, son gente con la cual he compartido vida, vida de verdad. Entonces, eh, las experiencias terminan confluyendo ahí. Y se ve que es una preocupación de todos los que estamos en la película. Entonces, si bien lo que remarcas es cierto, y bien podría ser un montón de estampas de otro tipo de productos documentales o de ficción que terminan siendo unos bienes de consumo y esa cosa de la explotación de la vivencia de la otra clase, Sí, sí. para los que estaban ahí son vivencias cotidianas. Porque además todos los que están en la película tienen una experiencia del espacio continua, no son gente encerrada escribiendo películas. O sea, son gente que va a vivirlas y después termina contando películas, pero en realidad son gente que vive el ahí. Pero sí es una reflexión que nos cayó a nosotros después de terminar de ver la película, es una reflexión que salió mientras editaba en los terrenos de discusión que claramente León Felipe encontraba y decía, mira, el problema de este es mi pedo con estas secuencias, este es mi pedo con estas secuencias. Y la resolución de problemas para encontrar el problema que él veía, más lo que uno no ve de lo que propone, porque está viendo un tipo de retrato, pues generó esta cosa que efectivamente toca muchos puntos que podrían haberse tocado en otros lados, pero que creo que hay un replanteo de por qué se está hablando de cada uno de estos temas. Creo. Sí. Oye, y en esto que hablas de que la visión que se no, que, no sé, que al final notaron en la película de cada uno de ellos tiene que ver con sus preocupaciones, con lo que han filmado, al final si no conoces la obra de ninguno de los cuatro con anterioridad, no te das cuenta. Para nada. Y creo que nunca, o tú confírmamelo, si nunca fue la intención de hacer esta distinción o de hacerlo por capítulos o de cualquier manera que hubiera esa, o sea, que el espectador que no sabe nada diga, ah, mira, aquí hay cuatro miradas. Sí, nunca fue la intención. Siempre fue el planteo hacer una película. No 5 películas contenidas en 100 minutos Ujú. o esta cosa el problema narrativo es un problema severo si te planteas 2 capítulos. Digo, lo puedes ver en innumerables películas. El problema narrativo de tener 4 finales o 3 finales o 5 finales a lo largo de 90, 100 minutos es un problema grandísimo. El entender cómo generar que una secuencia de alguien que tiene un final concreto permita arrancar a otra secuencia, eso es un problema narrativo muy grande. A mí las películas que tienen frenos me parecen como nada.
son pelis así que ponen el freno de mano a los 20 minutos de la película y dices, espérate, pero si recién estaba entrando en el espacio fílmico, ¿por qué? Claro, pues, para mí la vivencia por eso amo la sala de cine, para mí la vivencia del cine es entrar en una sala y dejarme llevar y que, pues nada, te metes en un océano que no controlas y que te hace dialogar tus fuerzas con las fuerzas de la naturaleza, punto. Si bien mi definición en este momento puede sonar muy pacheca, es lo que experimento cuando entro en una sala de cine, sinceramente, o sea, cuando la película es buena, ¿no? Entonces, para mí la construcción de una película tiene que ver con que es una experiencia de principio a fin que te va llevando y te va haciendo bailar y que tu cerebro y lo que sientes orgánicamente, más lo que el cerebro, hay que encontrar el punto para que estas cosas, digamos, estos impulsos fílmicos no rompan el fluir ni de lo que vas sintiendo ni de lo que se te va provocando pensar. Entonces, la decisión de que sea una sola peli viene desde la concepción que tengo del cine. O sea, punto. Viene desde ahí. O sea, el pensar en capitulitos eh, de cada Sí, director sí, sí. empieza a plantear 4 visiones complejas. Al mismo tiempo, todas las secuencias se van mezclando entre sí. Sí, sí. Y creo que eso es muy importante, porque genera algo que ninguno de nosotros prevé en el momento de creación cuando estás narrando. Cuando estás narrando no estás previendo con qué vas a dialogar. Si bien hay intenciones unificadoras desde la cámara, desde el diseño sonoro, desde, desde el encuadre, digamos, no tan solo desde la cámara como toda una integración de conceptos visuales, sino desde el encuadre como el tipo de contenedor, el tipo de visión que se ejecuta para cierto tema o para cierto momento, la proporción que tiene la acción de un personaje frente al espacio de ciudad, es algo que se va regulando. Si bien eso empieza a ser unificador, hay millones de cosas que no puedes prever. Entonces está muy bien que nosotros nos sorprendamos de ver cómo dialoga mi narrativa con la de Nuria o con la de Maya o con la de Julio, y cómo ellos también vieron cómo sus narrativas empezaban a dialogar. Creo que es importante, nada, eso, aventurarnos a eso. La defensa del espacio de autor es una defensa no fílmica, para mí. Sí, 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 sí. O sea, a mí me gusta mucho más una película que una visión de un autor. O sea, me gustan más las películas, que no, justamente que te abstraigan de quién la hizo, por qué la hizo, de dónde la hizo, y nada, es una experiencia, es un momento, es un territorio. No hay un individuo al cual representar, idolatrar o criticar. O sea, chao, es una peli y listo. Justo. Oye, ahora un poco sobre el proceso de edición. No, no sé cuánto filmaron, cuánto tenías de rodaje y cómo es que en esta estructura que se forma y que te gusta disfrutar en una sala de cine, como creador, o sea, cómo lo enfrentaste al ser como una narración atípica y al tener como material de diferentes miradas. ¿Cómo, no sé si estuviste como muy de cerca con Felipe o lo dejaste un poco libre? O sea, ¿cómo enfrentaron ese proceso? Hay, hay, hay de todo. El proceso, no hay mucho más, o sea, sí hay en términos de tiempo, pero en términos de secuencias, no hay muchas más secuencias de Ya. las que están en la película. O sea, también eso es lo bueno de ya también tener un camino recorrido en la vida, que también tienes una precisión mucho más grande de por qué, a qué le estás apostando. Y el rate de secuencias filmadas o de día de rodaje a cantidad de cosas que hay en la película, a mí me sorprendió la cantidad de cosas. Material hay mucho, porque hay viajes completos Ya. dentro, no quiero spoilear a nadie, hay viajes completos dentro de un vehículo o afuera de un vehículo, y hay unos que filmamos en cámara lenta, entonces la cantidad de horas que hay de esos materiales son muy grandes, pero en realidad, si lo pones en cámara normal o si lo Ajá. abstraes a qué es lo que cuenta ese momento, en No hay realidad tantos. no hay tanto. Digo, las secuencias de calle, sobre todo con vehículos, son las que más tiempo requieren porque son tránsitos completos de la vida. Entonces, tienen mucho. La, los eventos que suceden con personas tienen mucho menos material, pero al mismo tiempo hay, por suerte, una precisión en la mirada que fue medio definida desde antes o en rodaje con cada uno de los directores,
que también aporta mucho al ahorro de muchas cosas, que sea preciso. Y hay también un diálogo que, que se da en el momento del montaje con John Felipe, que como bien planteas, a ver cómo fue, cómo, y cómo chingados le puedes decir a alguien que ahí va a tener una peli. Con León Felipe lo conozco hace tantos años, también de la escuela, y en mi caso yo nunca había trabajado con él. De hecho, creo haber visto una o dos películas que él montó, si no, y no recuerdo en particular. Lo que sí recuerdo, antes de llamarlo, es la cantidad de horas de diálogo sobre la vida, el cine, la música, el espacio que podríamos haber tenido hace veintitantos años. Y supe en ese momento que, nada, que tenía que hablar con él. Y nos juntamos y le planteé cosas sencillas. Le dije, mira, es una peli, no hay una apuesta por la historia de un personaje, no hay una apuesta por una narrativa que presenta arcos de un tipo, hay una apuesta por el cine, por el espacio fílmico que no necesita de un conflicto, a diferencia de lo que por ahí se puede vender Sí, en la narrativa imperante, es, no, es tu conflicto, ¿cuál es tu conflicto? Y tu conflicto, ese es, pues, ¿conflicto de qué? O sea, el cine año a año demuestra que no necesitas un conflicto para hacer una película. Necesitas entender qué es una película y a dónde va una película para poder sentarte y poder compartir una experiencia fílmica. Es mucho más interesante. Entonces, la negación de estas cosas como un arco dramático de un personaje o la idea de acompañar a un héroe, otra narrativa totalmente extraña que se ha instaurado ahí, ¿no? En el mundo del cine. Digo, yo trabajo en películas de otras personas y mías y produzco otras entonces, como que siempre la discusión termina muchas veces en los pánicos que tiene la gente, porque se vendiera como que para que una película exitosa tiene que tener, tales primero, cosas, otra sí. palabra, exitosa, tiene que tener estas cosas fundamentales y dices, bueno, el fundamento real del cine no está ahí. Esas son cosas que pueden habitar el mundo cinematográfico y que pueden hacer que una narrativa, si quieres contar las peripecias de alguien, te sirven un montón. Pero si estás contando otra cosa que no es el mundo de la peripecia, la aventura, una serie de secuencias que tienen que ver con que afectan a la intimidad de alguien, esta no es una película que cuente la intimidad de alguien. Entonces, estamos libres. Al mismo tiempo, nos pone desafíos, porque obviamente todos tenemos el tic de tratar de entrar en estas narrativas que se dicen que el cine es. Entonces, cuando le presento la peli a León Felipe, bueno, pues es eso, ¿no? No hay una apuesta por esto, son espacios como bien podrían ser, digo, ya hay experiencias anteriores, las sinfonías de ciudad que se hicieron a principios del siglo XX, luego está Megacities, este documental increíble, que en algún momento su director dice, cuando ya estábamos editando la peli, se me ocurre por error grandioso ver una entrevista que le hicieron a él cuando estaba filmando esta peli, no, cuando ya estaba estrenando la peli, y dijo, no hay peor estupidez en el mundo, o estupidez o tontera o locura, no me acuerdo cuál fue el adjetivo calificativo que usa, que pensar que puedes salir con una cámara a descubrir una ciudad. O sea, es una equivocación del tamaño de qué, porque es un desafío gigante, claro. Sí, sí. En el momento del montaje, pues, me la voy a llorar, ¿sí? No me jodas, ¿qué hice? ¿Qué la cagamos? Es terrible, esto no va a ser nada. Y bueno, no es ese, por suerte no es el caso. Y por suerte, digamos, León Felipe tiene una cultura fílmica que le permitía plantear estos mundos del lenguaje. Él ya tenía una experiencia con Calle López de haber planteado un espacio y muchas cosas. Yo no lo había visto en ese momento, pero el diálogo fue muy, sí. O sea, cuando vimos Roches por primera vez, que fue en la primera plática o segunda, no me acuerdo, cuando empezamos a ver Roches, a las 2 horas sabíamos que, o sea, yo ya sabía que él había leído la película. O sea, que había Sí. leído la película porque me decía cosas que decía perfecto. Luego, cuando ves lo que está escrito en el supuesto guión, o sea, Claro, es ideas que otro van. tema, sí. Sí, ¿Cómo cuando vendiste ves esta película antes de eso? pues hay una escritura de una película. Y cuando hay una escritura y hay como una, claro, hay una intención de mostrarle a la gente de que acá hay una peli, cosa que es complejísimo porque están todos en búsqueda del personaje, a quién hay que ver, a quién hay que seguir. Esta idea de Ujú. pensar todo el tiempo del acto reflejo de a quién hay que seguir aquí.
¿sí? Es como cuando llegas a una fiesta que no es de amigos y dices, puta, ¿cómo se mueve esto? No tengo idea. ¿Quién era la gente esta? No tengo idea cómo me voy a llevar. Pues aquí pasa un poco eso, ¿no? El actor reflejo está en búsqueda de la historia, justamente. Está en búsqueda de el personaje y el acto y todo. Cuando planteas una serie de secuencias, vienen desafíos más grandes. Entonces, había secuencias que yo tenía en la mente de cómo se construyen, desde dónde se ven, y fueron escritas. Inventé un guión de unas tantas miles de páginas, y hay cosas que están representadas, que las ves y dices, te cae que esto aguantó tantos años y no está en la pantalla. Una vez empezado, ya no volví a mirar el guión. Lo que sí hice fue compartir ese guión o las alteraciones de ese guión con la gente que se iba sumando para que también tuviera una idea de qué tipo de narrativa y qué tipo de necesidades de producción eh, tenemos, digamos. En la gerencia de producción está Mao Padilla y el buen Enrique Chuk, y o sea, compartirles a ellos esta manera de filmar fue algo muy necesario, porque, claro, y además desde el rigor que uno tiene de la representación, en donde hay cosas que no pegan y dices, bueno, por más de que lo produzca, esto no pega, esto hay que encontrarlo en la naturaleza y ese es el desafío, no hay que producir estas cosas, es un error producirlo. ¿Por qué? Porque empieza a hacer agua, se empieza a mostrarse por todos lados la representación. Dicho sea de paso, yo cuando veo por ahí descubro gestos que digo, ese gesto no me lo creo. Hay alguien que fue demasiado consciente de que hay una cámara ahí y basta. ¿Sí? Entonces esas cosas todavía a mí me hacen ruido, digo, pero también es así, ¿no? La eterna construcción de una película es una maldición terrible. Sí. Pero claro, todo esto se empieza a volver diálogo y si ves lo que se planteó incluso al comienzo de la idea de la película hasta ahora, incluso hay personas que propusieron secuencias que eran iguales a las que estaban escritas y dices, ok, ¿será un caso de esto es un cliché o será un caso de que hay algo que ver claramente ahí? Ya. ¿Eh? Y después hay otros gestos que aparecieron en el montaje que eran parte de una escritura que no se leyó, de muchas reflexiones que hay en cuadernos de esta película, y que dices, ahí están, mira, o sea, cómo sobreviven ciertas cosas. Y aparecieron millones de otras, ¿no? Y visualmente, yo soy un tipo, creo que más sólido desde que se me ocurrió por primera vez la película hasta ahora. Claramente he aprendido un poco más a producir el tipo de imágenes que me laten, ¿no? El tipo de imágenes que me parecen que generan pulsos honestos en el espacio cinematográfico. Y creo que eso, agradezco haberla dejado en espera tanto tiempo. Oye, y ya por último, como que, o sea, hablas de esta idea de mercadeo que no te interesaba tanto, como también lo colectivo, que era una cosa que no, o sea, como que no la idea de autor no te interesaba, la narrativa, sumado como a estos tiempos en los que estamos sin salas de cine, sumado a la narración atípica que existe en la película, ¿te has imaginado, te has planteado la película en otros espacios? O sea, sumado también a las formas de consumo, porque no sé, me la imagino como en una videoinstalación funcionando como bastante bien. No sé, o sea, como que son ideas que a partir de todo lo que Sí. hablas también me surgen. O sea, hemos pensado un millón de cosas. No es natural en mí pensar en un museo. El Ya, museo es algo que puedo visitar y que cada vez que pienso que algo podría estar en un museo, generalmente se parece mucho a un cine. Cada vez que empiezo con ya, un gesto, así como de, mira, esto es para otro espacio, otro tipo de experiencia, que yo termina pareciéndose tanto al cine que dices, ya, solo hay que traer a otro tipo de gente al cine y que lo disfrute desde otro lugar y ya. Pero creo que, sí, a mí no es que no me interese el mundo del autor, creo que hay que simplemente entender la autoría desde otro lugar que no sea el mercadeo. ya. Creo digo, si ves mi participación en películas, otro diría, si ves mi filmografía. No, si ves mi parte, en qué películas me involucro y con quiénes elijo trabajar a lo largo de los años, vas a ver que hay de todo. Hay gente que es súper autora, tiene una Ujú. visión muy determinada, que claramente su estilo le aporta muchísimo a la narrativa, a las narraciones y a la narrativa que están haciendo. Creo que la apuesta por lo colectivo es algo que es mucho más fuerte en mí muchas veces. ¿Sí? Eh,
Si ves como por ahí creo que, digamos, ficción algo y me gusta hacer cuando está bien planteada, me gusta mucho la ficción, es algo que no es una elección continua, es una elección que cada tanto digo, mira acá, este es un espacio de ficción que me interesa muchísimo contar. Entonces, sumado todo esto, dices, ok, el tipo de película que me termina interesando, sí son películas que tienen muchas maneras de consumirse. Estos años y cacho, este año y cacho que llevamos, que probablemente se conviertan en dos, de sin salas de cine, sin una experiencia colectiva, de consumo colectivo del espacio y del hecho fílmico, me abre otras maneras de consumir inevitablemente, inevitablemente. Me hace pensar en cómo se va a ver en este festival y cómo se vio en otros espacios. Ujú. Y claramente hay una apuesta muy grande en el encuadre, en el diseño sonoro, en todas esas cosas. Hay un espacio muy grande, muy importante para que sea la sala de cine. Obviamente estamos preparando un muy buen estéreo para la nueva vida, pero sí creo que es una película que me interesa que en los años que haya cine se vea en sala. Se ve, Claro que claro. sí. O sea, no, de hecho es una película que estamos amarrándola ahí. Ficunam nos parece un espacio increíble para la peli, va a encontrar un diálogo increíble, lamentablemente nos agarró sin la Sin posibilidad de salas. salas, pero por eso la estamos aportando ahí en este momento. Pero al mismo tiempo es una película que si tú me dijeras, guárdala 4 años y hablamos en el mundo del cine, claro que sí, o sea, no tengo ningún problema. Soy mucho más partidario de la sala. O de una sala, digamos, supongo que la cantidad de gente que se debe haber ingeniado para reproducir el hecho de las dimensiones de una sala en su propia casa es grande, es grande. O sea, yo creo que la gente que entiende o que ha vivido conscientemente el cine sabe que hay diferencias muy grandes entre enfrentarte a una imagen que tiene tu mismo tamaño que enfrentarte a una imagen que tiene el mismo tamaño de tu cara. O sea, son dos Sí, cosas sí, sí. muy diferentes. Entonces hay mucha gente que también ha implementado muchos modos de ver. Yo creo que la versión que estamos preparando para Ficunam del estéreo y de algunas cosas va a ayudar a que la experiencia en una pantalla un poco más pequeña, bastante más pequeña, Sí, sea una experiencia también agradable, o sea, entre en el lenguaje que uno puede consumir. Digo, porque los encuadres, digamos, si ves la película, el encuadre está pensado por una sala. Hay una sí, cantidad de sí, narrativa total. de las dimensiones de las personas, el tamaño del espacio, a qué velocidad se va cortando. O sea, todo tiene que ver con cómo se vive en un espacio grande. Sí, entonces, o sea, me planteo otros espacios, inevitablemente. Inevitablemente hay que planteárselos. No pienso como una pieza, o sea, el debate sobre el cine como arte es un debate que lleva mucho tiempo, pero el engrandecimiento de la palabra arte o todo lo que ello puede conllevar, cine de arte y estas cosas que se dicen por ahí, pues claramente implican un montón de temas que son ajenos al hecho cinematográfico, que tienen que ver con la intimidad del que consume y cómo lo consume. Entonces, la sala de cine me parece un espacio donde uno entra en la convención de neutralizar tantas cosas que los otros espacios como un museo o una tele no te da. Uno neutraliza tanto al sentarse en una sala que tiene un diálogo mucho más directo que a mí me interesa. La abstracción esa, Ya. me encanta, me encanta. Es como de lo más interesante que hemos producido como especie, ¿no? Oye, y ahora sí, ya por último, esto un poco fuera de la entrevista, ya más No, bien, todo bien. es una pregunta que viene un poco a hacer alusión al eslogan de Ficunam este año, que es el cine que provoca. Para ti, bueno, ya me lo respondiste un poco con todo lo que has dicho, pero de manera condensada, para que nos sirva ahora sí que para el mercadeo. ¿Cuál es el cine que provoca en ti y el que haces y demás? Yo creo que el cine es una provocación en sí, sobre todo en estos tiempos. El cine hecho con interés del encuentro es justamente una provocación de algo que pareciera en estos tiempos algo subversivo, pero es completamente natural, que es el encuentro.
la sociedad humana, las sociedades humanas, no la sociedad de la especie, sino las sociedades que la especie ha construido, son sociedades que lo que buscan es el encuentro. La cantidad de ideas, el conjunto de ideas que nos unen como especie en los diferentes núcleos que estamos en el planeta, tienen que ver con el encuentro. Y un encuentro que se libera del verbo, un encuentro que empieza a usar otros métodos para compartir experiencias, es de lo más provocador. Creo que el cine, por eso digo que el cine es provocador en sí. ¿Por qué? Porque le dice al verbo, hazte un lado. Hay otras maneras de que podamos encontrarnos que nos van a permitir otro tipo de comunicación, que nos van a hacer ver cosas que el límite de la palabra o el límite de la estructura de un diálogo no te permiten. O sea, esos límites te dejan muy limitada la experiencia del encuentro entre experiencias humanas, para llamarlo de algún tipo. Entonces creo que, creo que ese es uno de los motivos por los cuales es el cine. ¿Por qué no escribir un libro? ¿Por qué no hacer un ensayo fotográfico con esto? ¿Por qué no haber hecho un libro fotográfico? O una mezcla de escritura con foto, digamos, todas esas cosas que se le ocurre a la gente para abordar algo, que serían como de lo más complementario de esto, ¿no? En algún momento esta película pensaba estar acompañada por un libro. Eh, el, el, tema, el tema es ese, es la, la posibilidad de un encuentro de mejor calidad. Y eso es provocar, detonar un montón de ideas que la vida cotidiana y la manera en que la estamos experimentando desde nuestra experiencia citadina no es frecuente, no es frecuente. Y creo que el cine abre ventanas y puertas a moverse de esos lugares y a replantearse un montón de pulsos, digamos. Perdón mi definición de palabras, pero creo No, que está son más bien. precisas. Creo que son más precisas estas nebulosas que ponerle una palabra exacta. Sí, sí, sí. Pues buenísimo, Carlos. Con eso tenemos muchas gracias y Les ojalá agradezco podamos ver muchísimo. en sala de cine pronto, Ciudad. Sí, si no, proyecciones al aire libre, O en algún lado, grandes, sí. a oscuras, quién sabe. Proyecciones piratas. Sí, 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 el streaming no me encanta, pero no sí, va es quedando lo que otra hay. opción. Es lo Sí. que hay. Bueno, pues gracias, Carlos. Que estés bien y muchísimas Un gracias a abrazo. Ficunam, la verdad. Cuídense. Igual, cuídate. Bye. Chao, chao.